Seguimos con esta interesante conversación con el doctor René Ramírez Gallego, intelectual, catedrático y economista ecuatoriano. Don René, usted ha hablado y insistido varias veces en calificar el 6 de febrero como una fecha histórica, una fecha en que los movimientos, la Revolución Ciudadana, pues adquirieron y pues si se quiere tienen mayoría en todo lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos o descentralizados o prefectura. En relación con esta comparación, ¿tienen mayoría o han ganado las prefecturas de mayor cantidad de habitantes? ¿Y cómo esto va a incidir en la pregunta que Junior le hizo anteriormente para pues catapultarse y ganar las elecciones ya presidenciales? Sí, efectivamente, es del 5 de febrero que fueron las elecciones. Tuvimos un proceso electoral en donde los territorios con mayor población fueron los que ganamos, ¿no? Ganamos Pichincha, ganamos Guayas, ganamos Manabí, ganamos Azuay, que son las 4 provincias más pobladas del país, y no solo eso, ganamos la capital de la República, que es Quito, y también la capital económica, que es Guayaquil, ¿no? Entonces esto marca también algo fundamental, que es volver a tener cuadros políticos electorales para los procesos siguientes, ¿no? El reto que tenemos es que esos gobiernos sean gobiernos que sean eficientes, ¿no? En recuperar los derechos en el marco de las competencias que tiene cada uno, ¿no? Las prefecturas, los municipios, etcétera. Entonces, la verdad es que la recuperación fue algo bastante fuerte, ¿no? Muchos apostaban a que iba a ser la muerte de la Revolución Ciudadana, y todo lo contrario, ¿no? Como señalaba, se ganó 9 prefecturas, 61 municipios, ganamos la consulta del no, y también ganamos, en este caso, a los ciudadanos que estábamos impulsando para que impulsando indirectamente, ¿no? Para que en este caso sean parte del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hay una masa, un general intellect, suelo decir yo, popular, social, que realmente se evidencia que apoya en este caso a la Revolución Ciudadana, y es necesario seguir pensando los siguientes procesos institucionales democráticos que se vienen, ¿no? La verdad es que después de lo que ha sucedido en estos días con la denuncia del presidente actual y su vínculo con ciertas mafias albanesas, llamémoslo así, ¿no? Ponen en crisis la misma institucionalidad y la legitimidad. Ahí señalando algo que es importante, ¿no? Luego, a nivel sudamericano, algo que sabe hacer muy bien la derecha es tratar de generar framings, de encuadres, ¿no? De haber generado el encuadre de la corrupción hacia la izquierda, querían directamente empezar una nueva construcción narrativa que era el progresismo está ligado a la narcopolítica, ¿no? Y claramente aquí se ha evidenciado en Ecuador todo lo contrario, ¿no? Las denuncias que han implicado que se vuelvan a abrir procesos en fiscalía, en los diferentes órganos de control, en la misma asamblea con respecto a esta denuncia que hace un medio de comunicación que es de derecha, inclusive alternativo, La Posta, ¿no? Evidencia que más bien los procesos del narcocapitalismo en la región están ligados al sistema financiero, y el sistema financiero principalmente está ligado a los procesos políticos de derecha, ¿no? Que buscan recuperar una vez más a través del rentismo la tasa de ganancia. En el caso del Ecuador eso parece estar bastante claro, y después no es fortuito porque aumenta la violencia y las muertes eh, en las calles de nuestros países, ¿no? Realmente eso es como la parte que se puede ver en el día a día, pero en el lado estructural lo que nosotros podemos ver justamente es este vínculo de partidos políticos con las redes del narcocapitalismo, ¿no? Que existe y que realmente es una de las estrategias que tiene el mismo capitalismo para
recuperar su tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces eso ha quedado evidenciado y obviamente eso en el marco de una recuperación de un partido político que demostró en las últimas elecciones tiene un respaldo popular, ¿no? Quizás por la forma de gobierno, por las fuerzas de las circunstancias también, de gobiernos de derecha, como el mismo de Lazo, ¿no? Que no gobernaron para el pueblo, ¿no? Entonces dieron señales realmente de despojo completo de derechos y de, en este caso, de materialidad para tener vida digna, ¿no? Vida decente. Nos cuenta, doctor, es evidente que en su análisis está ubicando al Ecuador que en los próximos comicios pudiera dar pasos para integrarse a la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina. Y me gustaría saber por qué Ecuador debe volver al gobierno progresista, por un lado, y cuáles son los desafíos, esto trasciende Ecuador, que tiene el progresismo en América Latina y el Caribe, digámoslo así, sobre todo a partir de los serios cuestionamientos que ha habido en materia de corrupción a este gobierno. No quiere decir que todo sea verdad, pero todo tampoco es mentira. Ha habido fallas. ¿Y qué debe hacer el progresismo para superarla? Bueno, el progresismo tiene, acá lo que tenemos que tener claro que la primera ola vino con una agenda programática clara, ¿no? Y esa agenda programática, lo que ha sucedido es que de cierta manera en ciertos países se agotó, ¿no? Se agotó esa agenda. No porque se haya concretado todo lo contrario, sino más bien porque al final de cuentas son el tipo de narrativas y expectativas que se generaron. Acá un tema que a mí me parece fundamental es algo que es necesario debatir y profundizar, que tiene que ver con el impacto de la pandemia en nuestras sociedades, ¿no? Que vino a acelerar todo, ¿no? Vino a acelerar todo y también a generar un cambio en las expectativas, ¿no? Y siento yo que el progresismo tiene que volver a repensar qué implica ese cambio de las expectativas del proceso de aceleración que sucedió a través de un parteaguas llamado una pandemia mundial, ¿no? Y obviamente eso implica, desde mi punto de vista, muchas cosas, ¿no? Pero una que me parece fundamental es el tema de el modo de producción de nuestros procesos progresistas, ¿no? No podemos nosotros seguir pensando en este caso que el modelo primario exportador es el modelo que debe seguir el progresismo. Nosotros tenemos que tener una perspectiva post-extractivista, ¿no? Esto no significa de la noche a la mañana salir del extractivismo, ¿no? Pero eso significa poner en el centro, ¿no? Todos los temas ambientales, todos los temas del cambio climático. Y esto también implica no solo generar procesos de redistribución económica del ingreso y la riqueza, ¿no? Ex post impuestos, sino implica generar distribución del ingreso y la riqueza en el mismo momento que se genera esta riqueza. Esto implica ex ante, ¿no? Y lo que quiero decir con ex ante de impuestos, ¿no? Generalmente en la primera ola lo que hubo es un proceso redistributivo, ¿no? Acabo de terminar un libro al respecto que le denominé quien parte y reparte le toca la mejor parte, como pregunta, un análisis comparativo a gobiernos de derecha versus izquierda, ¿no? Y uno de los puntos claramente que se ve que sí, efectivamente los gobiernos de la izquierda tienen redistribuciones más progresivas, ¿no? Que los de la derecha, que son más bien concentradoras, ¿no? No obstante, eso se hace a través de, después de impuestos generados dentro de cada uno de los países, ¿no? Es necesario en ese marco transformar la estructura productiva, generar nuevos organización económica, nuevas formas de propiedad,
estén ligados mucho más a lo colectivo, a lo cooperativo, ¿no? Tener creatividad con respecto al tema de la toma de decisiones, tanto en el Estado como a nivel de las diferentes empresas, etcétera, ¿no? Me parece fundamental porque no, algo que puedo concluir del libro, no es suficiente con decir que tenemos que buscar más igualdad, ¿no? Sino es necesario pensar qué tipo de igualdad necesitamos, porque dependiendo de cómo se construye la igualdad, vas a construir diferentes subjetividades, ¿no? Y la subjetividad de la redistribución después de impuestos, que es importante, no es suficiente, ¿no? Necesitamos crear una igualdad que rompa las asimetrías de poder, ¿no? Las redistribuciones después de impuestos no necesariamente te rompen las relaciones de poder. Entonces creo que todavía existen temas muy pendientes en la agenda, ¿no? Me parece que el tema de la integración latinoamericana es fundamental, la recuperación de CELAC a plenitud, ¿no? Para que también nosotros soberanamente nos autogobernemos con respecto a garantizar que los procesos democráticos vivan y no necesitemos del apadrinamiento de Estados Unidos o de la OEA, ¿no? Necesitamos la recuperación de UNASUR, necesitamos la recuperación dentro de UNASUR de toda la arquitectura financiera que se dejó planificada, ¿no? Y necesitamos tener soberanía tecnológica y científica, ¿no? Que claramente la pandemia permitió visualizar que no lo tenemos, ¿no? Y en ese marco, obviamente, algo que sin lugar a duda es condición sine qua non de que los gobiernos progresistas continúen, es poner por delante el tema ético, ¿no? El tema ético que obviamente debe ser la bandera número uno siempre del progresismo, ¿no? Entonces, eso me parece que sin lugar a duda es fundamental, pero tampoco sin dejarnos engañar de estos discursos que además vienen muy construidos, ¿no? Muy construidos. Nosotros en Ecuador creo que somos uno de los pocos países que hemos atacado estructuralmente a la corrupción, ¿no? ¿Por dónde viene la corrupción sistemática del Estado, no? Viene a través de los paraísos fiscales, ¿no? Y nosotros hicimos una consulta popular para que todo candidato a la presidencia no tenga, en este caso, depósitos en paraísos fiscales. Si es que alguien tiene paraísos fiscales, no ha de ser porque es realmente un padre franciscano, ¿no? Es porque algo está ocultando, algo quiere que no se vea, que no se transparente, ¿no? Y obviamente hubo una oposición enorme por parte de la derecha de este tipo de consulta que se ganó. De hecho, el actual presidente señaló bajo juramento que no tenía depósitos en paraísos fiscales y después hay evidencia que señala que, bueno, que realmente sí lo tenía, lo cual, si es que hubiese instituciones democráticas en el Ecuador, este mismo momento no debería ser presidente. Está violando a lo que fue una consulta popular, ¿no? Entonces, creo que son muchos temas pendientes, no es el mismo momento de la primera ola, ¿no? Más bien la segunda ola viene bastante complicada con respecto al tema de la acumulación, ¿no? No es el momento del boom de commodities, estamos en el medio de una crisis planetaria, ¿no? Estamos en medio de una guerra que también genera nuevas geopolíticas, entonces tenemos que ser mucho más eficientes, mucho más coherentes y tenemos que buscar una integración que permita avanzar juntos como bloques, ¿no? Creo yo que el tema de la articulación geopolítica con los BRICS, sin lugar a dudas, resulta importante, pero esos BRICS para mí deberían ser Latin BRICS, ¿no? Porque debería ser la región en su conjunto, quizás sí representada a través de grandes países como Brasil, México o Argentina, ¿no? Que en este momento tiene el progresismo, pero pensando regionalmente cómo generar mundos multipolares, ¿no? Entonces creo que ahora mismo salían las noticias justamente de que Irán y Rusia dejan el dólar, ¿no? Nos vamos probablemente en el mediano y largo plazo a una disputa por una desdolarización del mundo, ¿no? Entonces ahí es fundamental pensar la moneda común latinoamericana que lo ha propuesto en este caso el presidente Lula, ¿no? Entonces es necesario definir una agenda muy estratégica, ¿no? Y saber que solos no podemos, ¿no? Es decir,
cada país no puede generar su propio proceso emancipatorio si no es con los otros países, ¿no? Por eso la integración latinoamericana resulta fundamental para conseguir esas grandes transformaciones que necesitan nuestros pueblos, ¿no? Doctor, una última pregunta o dos preguntas en una. Primero, ¿usted cree que la primera ola progresista puso por delante el proyecto económico y por detrás el proyecto político? Segundo, ¿vuelve el presidente Correa a Ecuador a terciar por el poder? Bueno, yo creo que para poder, o sea, casi creo que hay un problema cuando se hace la separación de lo económico de lo político, ¿no? De hecho, si es que pensamos a nivel incluso y nos vamos un poco para atrás en el tema de las propias universidades, ¿no? Cuando se genera en América Latina, en este segundo momento, finales del siglo XX, las nuevas facultades de ciencias políticas, es para separar la economía política de la economía, ¿no? Y ahí surgen todas las, en este caso, facultades de economía, ¿no? Más ligados a la perspectiva neoclásica utilitaria, y por otro lado tenemos las ciencias políticas con marcos analíticos económicos, ¿no? Yo creo que lo que hizo el progresismo de la primera ola es volver a unir la economía política, ¿no? Dentro de sus proyectos políticos, ¿no? Entonces, en ese marco, justamente ahí tocó intereses, ¿no? En unos países más que en otros, ¿no? Esto lo logro ver directamente en cómo se dio esta interacción de los procesos redistributivos. Muchos gobiernos, incluido el del presidente Rafael Correa, Evo Morales, el mismo Tabaré Vázquez o Cristina, intentaron recuperar, por ejemplo, participación de las clases populares mayoritarias en detrimento del 1% más rico, ¿no? Otros gobiernos progresistas no necesariamente lo hicieron así, sino lo que buscaron es mantener una estructura y que todos mejoren y obviamente mejorar a los más pobres, ¿no? Entonces depende de cuál fue el proyecto político, habría que ver cuál fue su propuesta de construcción de algún tipo de sociedad. Yo creo que ahí también tenemos un gran reto, ¿no? Metafóricamente podríamos decir que nosotros no podemos tener una mirada similar a lo que es la mirada de la derecha de construir sociedades piramidales, ¿no? Porque en la cúspide no avanzan todos, ¿no? Entonces eso implica no solo pensar en las movilidades ascendentes, que es necesario pensarlas, sino también movilidades horizontales, ¿no? Para generar efectos en la subjetividad que permitan seguir apoyando al proyecto, a los proyectos de izquierda, a los proyectos progresistas, ¿no? Entonces, creo que justamente por eso, por esa contundencia que hubo de la recuperación de la economía política, vino con la fuerza violenta que vino el interregno de estos gobiernos conservadores, ¿no? Y la forma de persecución, yo creo que aquí tenemos que pensar, este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia en Argentina, 50 del golpe en Uruguay, 50 del golpe de Chile, ¿no? Claramente acá existen nuevas formas de golpe de Estado. Una vez más yo les llamo esto dictaduras democráticas, de este oxímoron, porque se hace a través de nuevos mecanismos, ¿no? No son los mismos que se implementaron en el siglo XX, son nuevos mecanismos y lo que está más asediado en este caso es la democracia, ¿no? Por eso el principal punto que nosotros tenemos que tener como punto de unión es la democracia versus el fascismo, ¿no? El segundo punto para mí es el 99.9% versus el 1%, versus el 0.1%, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y sobre todo el tema de los proyectos a favor de la vida versus la necropolítica, ¿no? Que es el de la derecha. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, en este mismo momento, Rafael Correa, el presidente, no podría regresar por el tema justamente de la persecución judicial, en que le eliminaron los derechos políticos a través de un juicio completamente injusto, ¿no? Le condenaron por influjo psíquico, ¿no? Que a través de la telepatía mandaban las órdenes, algo de lo más absurdo que hemos podido ver
cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es una burla eso, pero obviamente existen las expectativas populares, ¿no? De un retorno de Rafael Correa para los procesos electorales. Obviamente que hay que sortear la parte más institucional que acabo de decir para que se dé ese retorno del compañero Rafael. Bueno, es bueno, doctor, tenerlo con nosotros. Excelente participación. Lamentablemente el tiempo en televisión, dicen que es corto y es verdad que es corto. Quedaron muchas cosas pendientes. Vamos a agradecer al doctor René Ramírez el haber sacado tiempo para compartir con nosotros y la audiencia de Cerrando la Noche. Como siempre, doctor, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. En cualquier otro momento hacemos nuevamente una conexión. Sí, a las órdenes. Yo siempre me parece fundamental discutir este tema desde una perspectiva local, pero regional. Y yo a las órdenes, las veces que ustedes quieran, podré compartir con ustedes las reflexiones sobre lo que sucede en mi país y en la región. Muchas gracias por la invitación. René Ramírez Gallego, intelectual, catedrático y economista ecuatoriano. Ya ustedes ven, pasamos prácticamente un balance a toda América Latina y al final el punto neurálgico es abogar, seguir apostando a esa integración latinoamericana. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.